Hola, soy Israel Reyes. Bienvenidos a APA Encuadernación. Este es el primer tutorial en el que te voy a enseñar a hacer una costura expuesta. En APA Encuadernación enseñamos a hacer 60 modelos diferentes y vienen todavía muchos más en camino, pero comencemos hoy por la primera. La costura que te voy a enseñar hoy se llama punto y guión. Es una costura de cuadernillos independientes. Eso hace que sea muy fácil de hacer y que además puedas tener un cuadernillo, 2, 3, 4, todos los que quieras. La lista de materiales y herramientas que vamos a utilizar viene aquí abajo en la descripción. De todas maneras me verás utilizar todo a lo largo del video. Puedes adaptar y modificar de acuerdo a los materiales que tengas o al tamaño de libreta que quieras hacer. Nota importante: si has visto los videos de mi canal te habrás dado cuenta de que hemos dividido el proceso de la encuadernación en diferentes pasos. Esto es para tener videos cortos, ágiles y no ser repetitivos en los procesos. Es por eso que a lo largo de este tutorial me escucharás decir varias veces que vayas a ver este u otro video para aprender algunos pasos que ya especifiqué antes. Muy bien, vamos a empezar. Comenzaremos por separar las hojas. Haremos 4 grupos de 20. Utiliza tu dedal. Por nada del mundo vayas a chuparte el dedo. El hilo del papel debe ser paralelo al lomo y debe estar del lado corto de la hoja. Si no sabes de qué estoy hablando y no sabes cómo encontrar el hilo, puedes ir a ver el video de encuadernación en un minuto en el que lo explico. Si no aparece en pantalla el link, aquí abajo en la descripción también te lo dejo. Bien, tenemos nuestras hojas ya separadas. Ahora vamos a doblarlas. Utilizaremos la plegadera. Vamos a hacerlo ligeramente diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Pones tus hojas paraditas sobre la mesa. Llevas hacia ti los extremos. Y te fijas que se forma este piquito. Como no vamos a refinar, debemos cuidar que las hojas nos queden siempre parejitas. Esto le dará un aspecto uniforme y profesional a nuestra libreta. Vuelvo a colocar sobre la mesa y doblo con la ayuda de la plegadera. Debo cuidar que no se formen arrugas. Tengo un video en el cual explico cómo formar cuadernillos y cómo doblar. Puedes verlo por si tienes alguna duda. Ahora tenemos 4 cuadernillos. Vamos a calcular el tamaño de las tapas. Vamos a medir el ancho del cuadernillo. Hay que medirlo con el desfase de las hojas. Esta tiene 14.3. Medimos también el alto. Tiene 21.5. Le agregaremos 8 milímetros. 4 milímetros arriba y 4 abajo para la cejita. Todo esto lo explico en el tutorial de cómo hacer cartera de una pieza. Te recomiendo que lo veas antes de seguir con este tutorial, porque para hacer una costura expuesta necesitamos tener la cartera lista antes. En ese mismo video te explico cómo calcular la cañuela, pegar los cartones y terminar de forrar. El lomo para las costuras expuestas lo calculo así. Coloco el calibrador sobre mis cuadernillos. Hago un poco de presión. Intento mover el calibrador en el lomo. Debe poder correr haciendo un poco de fricción. Este mide 3 centímetros. Si seguiste los pasos del video de cómo hacer una cartera de una pieza, tendrás algo como esto. Puedes hacerla en keratol, en cuero, en tela de algodón, en lo que tú quieras. La que yo voy a usar está forrada con una tela impresa en serigrafía que yo mismo diseñé. Si te gustaría comprar esta u otra de las telas que he impreso, puedes ir a mi tienda en línea. Esta tela está empapelada. Si no sabes cómo hacerlo, mira este video de encuadernación en un minuto. Te estarás preguntando cómo se hace una cartera de 3 piezas o bradel, como esta que tengo yo aquí. Si te gustaría que la enseñara a hacer, déjamelo en los comentarios. Vamos a pegarle una guarda. Medimos cuánto tiene nuestra cartera de ancho y de alto. Y vamos a restarle 1 centímetro a ambos. Eso hará que cuando pegue mi cartulina, que será la guarda, quede centrada y con un margen de medio centímetro por lado. Para pegarla puedes utilizar la brocha o la charola y el rodillo. Yo soy fan de utilizar el rodillo porque lo hace muy fácil y prolijo. Una vez pegada la dejaré bajo presión mientras seca. Nos tomará unos 15 minutos. Tenemos la cartera y los cuadernillos listos. Vamos a trazar el patrón de perforado. Utilizaremos una hoja tabloide de papel bond. Puedes trazar toda la cartera si quieres, pero lo que verdaderamente nos interesa es el lomo. Tomo un cuadernillo y lo centro. Recuerda que habíamos dejado 4 milímetros arriba y 4 milímetros abajo.
Puedes hacerlo midiendo o como lo estoy haciendo yo. Bien, ahora necesito que el lomo me quede dividido entre los 4 cuadernillos. ¿Qué voy a hacer? Como lo que necesito es tener 4 líneas que me indiquen cada cuadernillo, voy a dividir todo el lomo entre 5. 3 centímetros entre 5 me da 0.6, 6 milímetros. Cada 6 milímetros voy a trazar una línea, que me servirán para cada uno de los cuadernillos. Puedes medir arriba y abajo y trazar las líneas, o utilizar las escuadras como hago yo. Ahora vamos a marcar dónde vendrán las perforaciones. De la cabeza a la primera perforación voy a dejar 7 milímetros y medio. A partir de ahí 2 centímetros y medio. Y continúo con 2 centímetros y medio hasta que en el pie me queden otra vez 7 milímetros y medio. Esto nos dará 9 perforaciones en el cuadernillo. Todos los cuadernillos se van a perforar igual. Puedes medir e indicar dónde van o utilizar las escuadras como hago yo. Una vez que tengas el patrón listo, ponle nombre y las medidas. Eso te ayudará muchísimo cuando quieras volver a hacer una libreta similar. Ahora pegamos el patrón al frente de nuestra cartera. Asegúrate de que quede bien centrado, en especial el lomo. Nos vamos a ayudar de esta cinta azul. Quítale un poco de pegamento pegándola primero en tu ropa. Para perforar voy a tener mi tabla de corte, mi hoja de foamy y mi cartera con mi patrón. Voy a perforar con el punzón. Para distinguir los puntos que voy a perforar los marco con una X. También podrías hacerlos de otro color. Una vez que tengo todo perforado, despego el patrón y vuelvo a pasar el punzón por cada una de las perforaciones para marcarlas bien. Eso ayudará a que cuando cosas el hilo no se anude. Cartera lista. Vamos con los cuadernillos. Los 4 cuadernillos llevan el mismo patrón de perforado, así es que les haré una plantilla. Una vez que tengo la plantilla lista, perforaré los 4 cuadernillos apoyándome en la cuna. Recuerda que debes colocar la plantilla en la cabeza del cuadernillo y no en la cabeza de la cartera. Con cartera y cuadernillos perforados estamos listos para la costura. Coloco la cartera con el lomo viendo hacia mí. Voy a coser el cuadernillo de más abajo e iré subiendo. La costura es muy sencilla. Vamos a utilizar hilo cáñamo y vamos a necesitar una brazada. Son más o menos 70 centímetros. En un extremo le voy a hacer 2 nuditos simples que deben quedar en el mismo lugar y en el otro extremo voy a tener mi aguja. Te recomiendo que hagas esta libreta con una aguja recta. Comenzaré a coser de izquierda a derecha y en las costuras expuestas siempre voy a iniciar de dentro del cuadernillo hacia afuera. Salgo por la primera perforación. Paso todo el hilo hasta que choque con los 2 nuditos. Y entro hasta la 9ª perforación, es decir, me va a quedar un hilo largo en el lomo. Estoy dentro en la 9ª perforación. Voy a salir por la 8ª por debajo del hilo que está en el lomo. Voy a abrazar este hilo de abajo hacia arriba 3 veces. Puedes hacerlo más o menos veces, depende de ti. A mí me gusta con 3 vueltas. Debes asegurarte de tensar bien en cada vuelta. Después de la tercera vuelta, entro por la misma perforación que salí, es decir, la 8ª. Salgo por la 7ª y haré lo mismo. Recuerda volver a tensar bien después de cada vuelta que des. Entro por la perforación que salí y voy a continuar así hasta la 2ª. Asegúrate de que todo esté bien tenso antes de terminar el cuadernillo. Una vez dentro es hora de cerrar la costura. Voy a hacer un nudo. Paso por debajo de este hilo como si hiciera una cadeneta y antes de que se cierre este ojo paso mi aguja por aquí. Tenso hacia afuera. Lo vuelvo a hacer. Es decir, hay que hacerlo 2 veces. Corto pequeñito el sobrante y nuestro cuadernillo quedó cosido. Haremos lo mismo con los demás cuadernillos. Puedes cambiar el color como estoy haciéndolo aquí. Tú decídelo, es tu libreta. Una vez que la termines puedes comenzar a hacer variantes o inventar nuevas formas. El límite lo pones tú. Y listo, tenemos nuestra libreta ya terminada. Muy bien, terminamos por hoy. Suscríbete a este canal, activa la campanita y dale me gusta. Nos vemos por aquí pronto. Chao.